Hay metodologías como Bullet Journal, Getting Things Done, GTD para los amigos, que nos enseñan cómo gestionar tareas de forma eficiente y muchas otras cosas que están muy bien. Pero, desde el momento en que esas tareas las estamos atando, condenando, crucificando a hojas de papel como esta que estás viendo, o incluso a notas en digital, pero que quedan ancladas a la misma, estamos cometiendo un grave error. Y ese error es no atomizar las tareas. Y este error de no atomizar las tareas puede condenar nuestra productividad. Sin embargo, si en vez de ver las tareas como hasta ahora, condenadas a su contenedor, bien sea papel o nota digital, las vemos de forma atómica, las cosas cambian y mucho. Y lo vamos a ver en este vídeo. A ver, Marcos, ¿qué es esto de las tareas atómicas? A ver, las tareas atómicas tienen que cumplir 4 principios al menos. El primero de ellos es que una tarea atómica debe estar perfectamente acotada. Debe saber cuándo empieza la tarea y cuándo se termina. La tenemos que tener perfectamente identificada estas fechas de inicio y final. 2. Que a cada una de las tareas les podemos asignar distintos tipos de propiedades. O sea, no a todas las tareas les vamos a asignar el mismo tipo de propiedades, sino a cada una un tipo distinto. 3. Que son libres. Y cuando digo libres me refiero a que las tareas, aunque las hayas escrito, anotado en una nota en formato digital, no quiere decir que esta tarea pertenezca a esa nota en formato digital, sino que esa tarea la podemos consultar desde otros contenedores, desde otras vistas, desde otros gráficos, desde otros contextos visuales. No tenemos que solamente ir a buscar esa tarea en el contenedor en el que fue creada. Luego explicaremos esto. Y cuarto, que no dependan de la herramienta. Si yo una tarea la he creado en Obsidian o Logseq, que el día de mañana, si yo exporto estas notas donde contienen esas tareas a otra herramienta, que igualmente esas tareas sean útiles, sean válidas, que no tenga que volver a crearlas, que las tareas sean ajenas a la herramienta que se está usando. Estos 4 principios se deben de cumplir al menos para considerar que una tarea es atómica. Y en función de estos 4 principios, al final del vídeo os explicaré la estrategia que tenéis que seguir a la hora de definir muy bien vuestras tareas y mejorar vuestra productividad. Pero esto va a ser al final del vídeo. Ahora vamos con el primer principio: tareas atómicas acotadas. Las tareas atómicas acotadas son aquellas que se puede identificar perfectamente la tarea, cuándo empieza y cuándo termina esa tarea, y que cada tarea se puede aislar perfectamente del resto. Por ejemplo, este vídeo que estás viendo tiene muchas tareas. Una es preparar el guión del vídeo y la otra es, con ese guión, grabar el vídeo, que es lo que estoy haciendo. Grabar el vídeo, como tiene una dependencia de preparar el guión, mucha gente puede pensar que grabar no es atómico, cuando sí que es una tarea atómica. ¿Por qué? Porque las tareas atómicas no significa que no tengan dependencias de otras tareas, sino que solamente son tareas que se pueden aislar, identificar perfectamente del resto. Entonces, en este caso, grabar el vídeo, aunque tenga una dependencia de preparar el guión del vídeo, grabar el vídeo sigue siendo atómica, aunque tenga una dependencia. Y esto lo digo porque hay mucha confusión al respecto a la hora de identificar tareas atómicas. Entonces, tareas atómicas también es cuando una tarea se puede aislar del resto y requiere el suficiente tiempo como para que sea una tarea única, una tarea atómica. Ni es una tarea que va a durar mucho tiempo, ni es una tarea que va a durar muy poco tiempo y que apenas se le puede considerar que sea una tarea. Tareas atómicas y propiedades. Veo mucha gente que quiere gestionar todas las tareas que tiene como si fueran del mismo tipo. Y entonces a todas las tareas les asignan el mismo tipo de propiedades. Les asignan contexto, fechas, urgencia, y da igual el tipo de tarea que sea, que a todas les meten esas propiedades. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa gente pierde mucho tiempo en redactar propiedades totalmente innecesarias en esa tarea justo. Y lo que se tienen que dar cuenta es que cada tarea va a pertenecer a un grupo de tareas, donde ese grupo de tareas va a tener un número limitado de propiedades. Y hay otras tareas que pertenecerán a otro grupo de propiedades, con otras propiedades distintas. Entonces, para cada tarea, para saber qué propiedades le tenemos que asignar, tenemos que tener en cuenta el objetivo de esta tarea. Y en función del objetivo de esta tarea, les vamos a asignar distintos tipos de propiedades. ¿Qué tipos de propiedades le podemos asignar? Las siguientes. Propiedad mención. Es una tarea que aplica a otra persona distinta de nosotros. Es una tarea que vamos a delegar. Estamos trabajando en equipo. En este caso, debemos de crear una propiedad llamada mención para indicar que hay más personas involucradas. Propiedad activo. Es una tarea que forma parte de un proyecto o activo. En este caso, debemos incluir el nombre del proyecto o activo para luego poder consultar las tareas que forman parte de estos en un periodo determinado y ver las que nos han conducido a la consecución de ese activo o de ese proyecto. Propiedad plazo. Es una tarea que hay que terminar en un plazo concreto, entonces necesitamos saber las fechas de inicio y final. En este caso hay que indicar las fechas como propiedades. Propiedad urgencia.
Es una tarea que puede ser urgente o no urgente, o directamente es una tarea que ya la podemos archivar. Propiedad contexto. Es una tarea que nos interesa realizarla en un contexto determinado. Por ejemplo, no la podemos realizar delante de un PC con teclado o con un programa determinado. O es una tarea que la podemos realizar desde el móvil o la podemos realizar mientras estamos conduciendo. Entonces, en este caso, si el contexto es relevante para la realización de la tarea, tenemos que añadirlo. Propiedad progreso. Es una tarea donde interesa saber el grado de progreso. No solo si está empezada o acabada, sino también el grado de realización de la misma. Propiedad dependencias. Es una tarea que tiene dependencias de otras tareas. Entonces necesitamos que otras tareas estén terminadas para realizar esta. En este caso habrá que indicar su dependencia de alguna forma. Ojo, estas son las propiedades más comunes que te puedes encontrar en las tareas, pero podría haber más. Ahora vamos con el tercer principio. Una tarea no depende de su contenedor. Como os comentaba al principio, antes no distinguíamos la diferencia entre tarea y contenedor, que en este caso sería el papel. ¿Por qué? Porque la tecnología no nos permitía separar ambas cosas, lo que es la tarea en sí de lo que es su contenedor, donde está la tarea incluida. En este caso sería esta hoja de papel. Pero incluso hay programas informáticos que las tareas, aun siendo esos programas digitales, las tareas también están ancladas a la propia nota digital. Entonces, en esos casos les ocurre lo mismo que una hoja de papel, y entonces no es atómica. Por ejemplo, metodologías como Bullet Journal, o su acrónimo BUJO, diseñada por Ryder Carroll, aplican tareas a una agenda semanal, anual o mensual, o a un diario o lista. Pero ojo, esta agenda, diario o lista, es en papel, lo que implica que cuando estamos creando la tarea queda atada a la hoja en papel donde la hemos escrito. Si luego necesitamos moverla a otra vista semanal, mensual o la que sea, debemos volver a escribir de nuevo esa tarea, duplicando trabajo y perdiendo productividad. El atractivo visual de esta metodología de Bullet Journal, con los dibujos que acompaña y su simplicidad aparente, esconde ciertas limitaciones que ahora vais a entender. Sin embargo, desde hace pocos años, desde el momento que tenemos herramientas como Obsidian, Logseq o ROM Research, las tareas ya han dejado de estar atadas a su contenedor o a su nota en digital. Cada tarea la podemos volver a consultar desde otra nota distinta que no sea la nota en la que fue creada esa tarea. E incluso esa tarea la puedes situar en distintos contextos visuales en función de cuál sea tu estrategia, en función de cuál sea el objetivo que quieres vigilar en esa tarea. Puede ser un calendario, puede ser un tablero Kanban, un grafo, una gráfica con el grado de progreso de la tarea. Por tanto, ya sabes, si atas la tarea al contenedor, la estás crucificando, la estás condenando y pierdes mucha perspectiva global de ver esa tarea en otros contextos distintos que te puedan dar una mejor visión y estrategia de la consecución de tus objetivos. Tareas atómicas libres de la herramienta. Prácticamente hoy en día ya se puede decir que hay un estándar como tal, aunque no está reconocido oficialmente, para definir una tarea en cualquier fichero de texto plano. Y cuando digo fichero de texto plano me refiero a un fichero que se puede abrir con un bloc de notas normal y corriente. Y ese estándar es el siguiente. Para definir una tarea, creamos un espacio, añadimos un guión, dejamos otro espacio, abrimos un bracket, dejamos un espacio, cerramos el bracket, espacio, y ahí describimos la tarea con el resto de propiedades que queramos incluir. Ya solo con especificar la tarea de esta forma, esa tarea que hayamos podido introducir en Obsidian, la podemos luego llevar a Logseq o la podemos importar en Notion e igualmente veremos una tarea como tal y podemos operar sobre ella o consultarla. Entonces, las tareas, una vez registradas en ficheros de texto plano, las podremos usar en otros tipos de herramientas. Esta especificación se ha convertido en un estándar entre distintos tipos de herramienta, de tal forma que una vez que la definamos así, esa tarea la podemos compartir entre varias herramientas y así ser más libres de estas. Por tanto, ahora estas tareas atómicas además van a ser libres de las herramientas. Estrategia para diseñar tareas. Y ahora, una vez que conocemos los principios para que una tarea sea atómica y libre como el viento, a nivel estratégico nos tenemos que plantear lo siguiente a la hora de añadirle propiedades a las tareas. Por estrategia y visión, si es parte de un proyecto o activo. Por motivación, si forma parte de un diario. Si esa tarea es estratégica o necesitamos que nos dé una visión respecto de un objetivo, entonces en esa tarea tenemos que incluirla una propiedad que delimite a qué activo o a qué proyecto pertenece. ¿Para qué? Para que luego si hacemos una consulta por ese activo o por proyecto podamos ver todo el listado de tareas que lo conforman y entonces tener una idea de lo cerca o lejos que estamos para cumplir ese proyecto o ese activo de todas las tareas
que lo tiene. Si nuestro objetivo es que esa tarea nos ayude el día de mañana a motivarnos, en esa tarea habrá que incluir algún tipo de propiedad que delimite nuestro estado emocional, si estamos decaídos, si estamos energéticamente altos o si estamos tristes. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos realizar una consulta a tareas en las que estamos justo en ese mismo estado, para que veamos que en su día con ese estado emocional conseguimos realizar ese tipo de tareas. Entonces también a veces hay que incluir un aspecto estratégico en cuanto teniendo en cuenta nuestros estados emocionales. También nos puede interesar que una tarea es vigilar su control o progreso. Entonces en ese caso habrá que incluir en la tarea una propiedad que nos marque el progreso en tanto por cien o como queramos indicar, si es por fechas, los días que nos faltan, para tener un control del progreso de esa tarea y luego poder graficarla bien de forma lineal o bien con diagramas de Gantt o en un calendario o con la vista que sea. Otra propiedad que podemos añadir a las tareas es por contexto, y el contexto no se refiere solamente al lugar, porque por ejemplo yo tengo un contexto de que cuando estoy conduciendo yo tengo una serie de tareas que puedo realizar mientras conduzco, que la mayoría de ellas suelen ser de formación. Yo por ejemplo escucho audios mientras estoy conduciendo, o puedo tener también pequeñas formaciones sencillas de asimilar para verlas desde el móvil cuando estoy esperando o haciendo fila. Pero también el contexto puede ser emocional o energético. Por ejemplo, yo también tengo determinadas tareas que tienen un contexto de baja energía. Por ejemplo, tareas rutinarias. Es por las tardes cuando yo estoy más cansado, puedo realizar esas tareas que son más rutinarias y que están con la propiedad de baja energía. O también pueden ser tareas que requieran de una actividad alta de energía, como puede ser, por ejemplo, grabar un vídeo. Entonces, en función de nuestro contexto de lugar, energía y otros contextos que pueden surgir, por ejemplo, herramienta a la que tengamos alcance, o sea, existen muchos otros contextos, pueden ser también propiedades que tengamos que añadir a las tareas. Otras tareas nos puede interesar también incluirle fechas, fecha de inicio y fecha de final o fecha de plazo. ¿Para qué? Para tener control de lo que nos queda hasta cumplir con el objetivo de esa tarea. Entonces, en este caso, a esas tareas habrá que indicarles fechas de inicio, final o fecha de plazo último. Entonces, en función de las propiedades de cada una de las tareas que queramos vigilar, necesitaremos distintos tipos de vistas. Un tablero Kanban, si lo que queremos es controlar su estado. Un grafo, un diagrama de Gantt, si lo que queremos es ver las relaciones con otras tareas. Una lista, si lo que queremos es ver las tareas disponibles para realizar en un determinado contexto. Un calendario, para ver qué tareas tenemos que realizar cada día. Y muchas más vistas que podemos crear en función de las propiedades que tengan esas tareas. Y aquí ya un truco final. Cuando hagáis este ejercicio de agrupar las tareas por igualdad de propiedades, o sea, tareas que tengan las mismas propiedades, podéis crearos un atajo de teclado, bien sea con Expansor, con Alfred o con cualquier otro programa, que existen varios, es que con una combinación de teclas, por ejemplo, Alt-L o la que sea, podéis escribir las propiedades para cada conjunto de tareas que tengan las mismas. De esta forma os ahorraréis mucho tiempo tipeando, escribiendo esas tareas que son todo el rato igual. Por ejemplo, yo tengo un atajo de teclado para determinados contextos de viaje. Entonces yo cuando marco ese contexto viaje, significa que son formatos de audio y le meto todo el rollo, todas las propiedades que tiene esa tarea, para que directamente cuando yo estoy en el coche y quiero mirar qué tareas puedo realizar, me aparezca un listado de todas las tareas que puedo realizar mientras estoy conduciendo. Luego además, a esas tareas también en la descripción te puede interesar añadirles determinadas palabras clave o textos identificativos, porque ahora las herramientas de notas te van a poder permitir realizar consultas sobre determinadas tareas que tengan en su descripción determinadas palabras clave, y así únicamente tendrán las tareas que cumplan con esa condición de que tengan determinadas palabras claves en su descripción, algo que puede ser muy útil precisamente para controlar tareas que cumplan con este criterio. De esta forma, cada una de vuestras tareas van a ser atómicas, de grano más fino, y para así daros a vosotros mayor flexibilidad y control de estas, sin quedaros atados a contenedores que limitan vuestra productividad. Si queréis saber más de todo esto, ya sabéis, suscribiros al canal, darle un like, compartir y echarle un ojo a la descripción porque hay una cosilla que igual os interesa. Eso es todo. Chao, chao.